Bueno, como estuvimos viendo en el video anterior, la literatura es toda creación artística a través de las palabras. Yo creo una nueva realidad a través de las palabras y todo texto literario es el encuentro de un escritor o autor, que sería el emisor de ese mensaje, de esa obra, y un receptor, que es el lector, es el que se encuentra con esa obra. Hay tres características básicas del lenguaje literario, o sea, del lenguaje que se utiliza en estos textos. El primero es que es plurisignificativo, que significa que tiene múltiples significados. Una palabra puede tener más de un significado. Como por ejemplo, si yo digo la palabra banco, puede referir a la palabra banco de una plaza o a un banco del mar o a un banco de donde uno puede extraer dinero y demás. Que sea connotativo significa que una palabra puede tener múltiples significados. Por ejemplo, cuando uno le dice a alguien, ah, sos una rata, quiere decir que no que sos una rata que tenés oreja y cola, sino que sos medio tacaño. Entonces, esos son todos los significados asociados a una sola palabra. Por otro lado, es la puramente función poética. Si recuerdan de haber visto en primer año, la función poética justamente es crear belleza con el texto. Entonces va a recurrir a múltiples herramientas del lenguaje para embellecer la palabra. Entonces va a usar metáforas, va a usar aliteraciones, o sea, va a jugar con los sonidos, va a jugar con las rimas y va a jugar con un montón de otros sentidos a la hora de contar algo. Principalmente hay tres géneros literarios, o sea, uno agrupa la literatura de acuerdo a formas en las que se va manifestando. Eso por otro lado, ¿estamos? Los géneros literarios agrupa como conjuntos de textos con características en común. Y son tres, ya los hemos visto. Tenemos el género narrativo, tenemos el género lírico y tenemos el género dramático, principalmente. El género ensayístico es como un género extra que principalmente mezcla opinión con otros géneros. Ese no lo vamos a ver, solamente nos vamos a abocar a los tres primeros. Entonces, género narrativo, género lírico y género dramático. El género narrativo es aquel que me cuenta cosas, que cuenta hechos, participan personajes y un narrador va contando lo que hacen esos personajes. Ese es el género narrativo. Unos personajes que tienen determinados conflictos, en una historia que ocurre en un lugar en particular, que tienen este conflicto que tienen que resolver. ¿Estamos? En segundo lugar está el género dramático. El género dramático son todas las obras de teatro, son aquellas obras literarias en las cuales lo que hacen los personajes se manifiesta a través de los diálogos, principalmente, y de la actuación de esos personajes. Son las obras de teatro, género dramático. Y en último lugar tenemos el género lírico, que son las poesías. De los géneros, el género que más utiliza los recursos literarios. Todos los recursos literarios y muchas metáforas sobre todo, y juega más que nada y más que nadie con los sonidos. ¿Estamos? Entonces, literatura, manifestación artística basada en crear un mundo nuevo a través de las palabras. La característica más importante de la literatura es la palabra ficción, que quiere decir que va a crear una realidad nueva a través de las palabras. Va a parecer creíble, puede parecer creíble, pero no lo es, porque como es una creación a través de palabras, no es. Y al utilizar la palabra como herramienta indispensable para crear un texto bello y atractivo para un lector, va a recurrir a la connotación, a la plurisignificación, o sea, los dobles sentidos, los juegos de palabras y a todos los múltiples recursos del lenguaje. Y en último punto, esta literatura se puede dividir en tres grandes ramas de acuerdo a las características en común de los textos.
Tenemos los textos que cuentan historias, que pueden ser las novelas, los cuentos, las historietas. Todo ese tipo de textos son textos narrativos. Si lo que se hace es reproducir un diálogo y solamente hay un diálogo entre personajes, es género dramático. Y son las obras que están pensadas para que alguien las represente en un escenario. Y en última instancia el género lírico, que son las poesías, son las canciones. ¿Estamos?